Hoy veremos cómo conectar con Dios verdaderamente a través de la Torá y la Kabbalah. Muchos creen que por estudiar la Torá y la Kabbalah hebrea nos vamos a convertir al judaísmo. Déjeme decirle que el judaísmo es el modo de vida del pueblo judío. Y aquí no estamos judaizando ni convirtiéndonos en religiosos, ni mucho menos en judíos. Pero para poder conectar verdaderamente con Dios, tomemos una frase de el maestro más grande que ha habido en todos los tiempos, como es Yahshua HaMashiach, o como muchos lo conocen, Jesús el Cristo. Él dijo que la salvación viene de los judíos. Entonces, si el maestro nos enseña que la salvación viene del pueblo judío, yo tengo que ver cómo vive el pueblo judío para poder conectar con esa salvación que viene de parte de Akadosh Baruj Hu. Este modo de vida, como viven los judíos, es a través de la halajá. Y la halajá deriva de la raíz hebrea haloj, que significa andar. Significa la vía, la marcha a seguir, y se aplica a todas las épocas, abarcando todos los detalles y todas las circunstancias de la vida. Para esto, si queremos andar en los estudios de las halajot de la Torá, debemos tomar como referencia el Shulchan Aruch, y el Shulchan Aruch no es otro que el libro de leyes del judaísmo. Y este es un libro de leyes clásico por excelencia de Rabí Yosef Karo, compuesto hace 5 siglos. Y hay muchos sabios que afirman que quien estudia diariamente la halajá tiene la garantía de heredar el mundo venidero. Eso está en el Talmud Babli, en el fin del Tratado de Nidá. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar la halajá? A través de la ley oral, porque la Kabbalah no es otra cosa que la ley oral. Recuérdense que Akadosh Baruj Hu, Dios Todopoderoso, hizo entrega de la Torá, pero eran 2 tablas. En una estaba contenida la Torá escrita y en otra estaba contenida la Torá oral, la Kabbalah. Ahora bien, todas las ordenanzas recibidas por Moisés, Moshe Rabbeinu, en el Sinaí, le fueron transmitidas por Dios explícitamente como está escrito: te daré las tablas de la ley, la Torá y la ordenanza. Eso está en Éxodo 24:12. Entonces, la Torá es la ley escrita, la ordenanza es su explicación, y que fue llamada la ley oral, que es la Torá Shebeal Peh, conforme a la cual la Torá ha de ser aplicada. Ahora bien, al fin de su vida, Moisés en persona escribió toda la Torá y remitió un ejemplar del Sefer Torá a cada una de las tribus de Israel. Otro Sefer Torá fue conservado en el arca sagrada, lo que se conoce como el Arón HaKodesh, donde estaban igualmente depositadas como testimonio para todas las generaciones venideras. Y eso está contenido en Deuteronomio 31, verso 26. Ahora bien, en cuanto a la ley oral, esta no fue escrita por Moisés, pero sí enseñada verbalmente a los sabios de su generación, o sea, los 70 sabios que componían el Beit Din, que a su vez la enseñaron al pueblo. Hago un paréntesis acá. Para algunos que quizás no conocen los términos, no conocen, acuérdense que se están recibiendo sus preguntas y comentarios todos los días lunes, y Besat Hashem, con la ayuda de Dios Todopoderoso, quien nos dé la facultad para responderle a cada uno sus inquietudes. Porque la idea no es que usted diga, oye, ¿qué quiso decir la morada? ¿Qué es esto? No, sino que usted exprese todas sus inquietudes. Entonces, estos 70 sabios, ¿verdad?, a su vez enseñaron al pueblo. Luego Moisés confió la retransmisión integral de la ley oral a su discípulo principal, que fue Yehoshua bin Nun. Y dice: todo lo que os recomiendo, observarlo exactamente sin agregar o suprimir nada. Deuteronomio 13:1. Yehoshua bin Nun, a su vez, confió su retransmisión a Pinjas y a los sabios Sequenim
de la época de los jueces que le sucedieron. Y así fue transmitida de maestro a discípulo hasta el profeta Shmuel. Y luego las generaciones de profetas que sucedieron a Shmuel fueron después los depositarios de la Torá. Los últimos, entre ellos, la transmitieron a Esra Hasofer. Este constituyó una asamblea de 120 sabios llamada Knesset Agedolá, que más tarde fue reemplazada por una institución similar, conocido como el Sanedrín. El último sabio de la gran asamblea fue Shimón Hasadik, Simón el Justo. Entonces, el Sanedrín, que ejercía una función educativa y poseía poderes judiciales, comprendía 71 miembros y tenía su sede en una sección del templo llamada Lishka Agathid. La ley oral fue transmitida de maestro a discípulo durante 6 generaciones, desde Shimón Hasadik hasta Hillel y Shammai. Cuando el segundo templo y Jerusalén fueron destruidos, Rabí Yohanan ben Zakkai, discípulo de Hillel, consiguió fundar el gran centro rabínico de Yavne para perpetuar la enseñanza de la ley. Esta continuó de este modo a ser transmitida durante 6 generaciones hasta Rabí Yehudá Hanasí, llamado Rabbeinu Akadosh. Ahora bien, los sabios que se sucedieron desde Shimón Hasadik hasta Rabí Yehudá Hanasí son llamados Tanaín. En el curso de la época que se extiende desde Moshe Rabbeinu hasta Rabí Yehudá Hanasí, la Torá oral no fue difundida por escrito, pero en cada generación el presidente del Beitín o el profeta de aquella época ponía por escrito un recordatorio de la enseñanza de sus maestros, que transmitía al pueblo verbalmente, comprendiendo la tradición oral recibida de Moisés, así como nuevas leyes que grandes sabios tenían la facultad de deducir a partir de las 13 reglas, conocidas como Shelosh Esrei Midot, de interpretación de la Torá, introducidas en la tradición después de su aprobación por el Bein Din superior. Rabí Yehudá Hanasí tomó una importante iniciativa para asegurar la transmisión de la ley. Temía efectivamente que este sistema de enseñanza oral de la Torá conduciese al olvido en el curso de las generaciones, como resultado de las persecuciones de las cuales el pueblo era objeto. Por consiguiente, recopiló el conjunto de los preceptos recibidos de la enseñanza oral de los que le precedieron y constituyó así un código escrito conocido como la Mishnah, transmitida desde entonces a todo Israel. Los discípulos de Rabí Yehudá Hanasí completaron su obra. Raf compuso el Safra y el Sifri para enunciar y explicar los principios de la Mishnah. Rabí Hillá compuso la Tosefta, que es una recompilación de todas las leyes que Rabí Yehudá Hanasí, por deseo de concisión, no había introducido en la Mishnah. Rabí Osaya y Bar Kapará compusieron las Baraitot, que son recompilación de todos los libros escritos después de la Mishnah para explicarla. Ahora bien, en el curso de la época de los Tanaín, la población de Eretz Israel fue violentamente perseguida por el invasor y una gran parte del pueblo emigró a Babilonia. Grandes escuelas rabínicas fueron fundadas allá y la Mishnah fue así explicada y enseñada al pueblo. Las academias más célebres de ese tiempo fueron las de Pumbedita, Surá y Nehardea, que durante 100 años propagaron la ley a todo Israel. Los sabios que explicaron la Mishnah fueron llamados Amoraim, que es el plural de Amorá. Rab Rosh Yeshiva de Surá y Shmuel Rosh Yeshiva de Pumbedita fueron los primeros Amoraim. Ahora bien, en las academias cada ley de la Mishnah era comentada. Las leyes concisas de la Mishnah se hallaban aclaradas y explicadas en sus mínimos detalles para permitir tomar decisiones halágicas.
Paralelamente, la Mishnah era explicada por las academias de Eretz Israel, donde el más eminente Amorá fue Rabbi Yohanan. A fin de conservar para las generaciones venideras todos los detalles de esas fructuosas discusiones, Rav Ashe de la Academia de Sura, 6 generaciones después de Rav, emprendió conjuntamente con la cooperación de Rabina la obra prodigiosa de redactar todo lo que se había comentado sobre la Mishnah. Esta obra, llamada Gemara, fue comentada o más bien completada 300 años después de la redacción de la Mishnah. En Eretz Israel, esta obra fue emprendida por Rabbi Yohanan y completada 150 años después de la redacción de la Mishnah. El conjunto de las leyes de la Mishnah, con sus comentarios de la Gemara, se llama Talmud. El Talmud de Babilonia es llamado Talmud Babli y el de Eretz Israel es llamado Talmud Jerusalmi. De esas dos obras, el Talmud Babli es el más importante, pues el mismo fue completado después del Jerusalmi y contiene por consiguiente la mayor parte de las enseñanzas de este último. Las enseñanzas de la Gemara pueden resumirse así. Primero, explicación de la Mishnah. Segundo, fijación de la halajá. Tercero, explicación de las leyes introducidas en cada generación por los profetas y los sabios para establecer una valla, una guardia alrededor de las leyes de la Torá, a fin de evitar su profanación. Eso lo podemos ver en Levítico 18:30. Y cuarto, normas de moral. Entonces, podemos hacer un resumen de la transmisión. Dios transmitió la ley oral a Moshe Rabbeinu, o sea, Moisés. Moisés se la transmitió a Yehoshua. Yehoshua la transmitió a Pinjas y a los sabios. Estos la transmitieron a Elí, Elí a Shmuel, Shmuel a David, David a Ahiyá, Ahiyá a Eliyahu, Eliyahu a Elisha, Elisha a Jehoyadá, Jehoyadá a Zeharía, Zeharía a Osea, Osea a Amos, Amos a Yesayahu, Yesayahu a Mija, Mija a Joel, Joel a Nahum, Nahum se la transmitió a Habacuc, Habacuc a Sefanía, Sefanía a Yirmiyahu, Yirmiyahu a Baruch ben Neri, Baruch ben Neri a Ezra, Ezra y su corte constituyeron la asamblea, Ashke Keneset, quienes la transmitieron a Simón Hasadid, Simón, el último sabio de la gran asamblea. Simón se la transmitió a Antígonos, Antinos se la transmitió a José ben Yoezer, Ben Yoser se la transmitió a Yosef ben Yohanan, Ben Yohanan se la transmitió a Yehoshua ben Perahía y Nid. Estos dos se la transmitieron a Yehoshua ben Tabad y Shimeón. A su vez estos se la transmitieron a Shemayá y Aftalión. Estos dos se la transmitieron a Gilel y a Shammai, pero aquí hay una división, porque recuerden que están las dos escuelas. La escuela de Gilel se la transmitió a Rabbi Yohanan ben Zakkai. Este se la transmitió a Rabbi Eliezer Agadol. Luego se la transmitió a Rabbi Akiva a Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael a Rabbi Meir a Rabbi Shimon Bar Yochai, el que se conoce como el autor del Zohar. Pero la escuela de Shammai se la transmitió a Rabán, Rabán se la transmitió a Rabá, Rabá se la transmitió a Rabbi Yeherada, Rabbi Yeherada se la transmitió a Rabbi Yohanan y Rabbi Shmuel. Ellos se la transmitieron a Rabbi Juna, Rabbi Juna a Rabá, Rabá a Rabá, Rabá a Rav Ashe, que fue el redactor del Talmud. Entonces, al clausurarse el Talmud, su enseñanza compromete a todo Israel. O sea, no es a los judíos, es a todo Israel, y ya sabemos que Israel es un alma, es un estado de elevación de conciencia. No se trata si naciste en la tierra de Israel, si naciste si eres judío, no. Se trata de una conciencia.
Entonces no se puede agregar ni suprimir nada de él, del Talmud. La tarea de los sabios desde entonces es dar explicaciones y aclaraciones al Talmud. El Talmud había enunciado los principios para llegar a la halajá en casos de divergencias de opiniones. En la controversia entre Beit Hillel y Beit Shammai, la halajá fue generalmente fijada según Beit Hillel. Entre Rabí Eliezer y Rabí Yehoshua, la halajá lo fue según Rabí Yehoshua. Entre Rabí Yehoshua y Rabí Akiva, se estableció según Rabí Akiva. Entre los amorín, Abayé y Raba, a excepción de 6 casos, la halajá sigue la opinión de Rabá. Entonces, mis amigos, ¿para qué hacemos toda esta explicación? Para saber de dónde viene la ley oral, que muchos dicen que eso es judío, eso es mandamiento de hombres. No, es la misma Torá que Akadosh Baruj Hu transmitió a Moisés y se ha transmitido de generación en generación. Ahora bien, comenzamos hablando del Shulchan Aruch. Y el Shulchan Aruch es la recopilación definitiva de las leyes judías que rigen el comportamiento del pueblo de Israel. Si usted quiere estudiar más a profundidad de esto, le recomiendo que adquiera el Shulchan Aruch para que usted tenga un conocimiento más amplio de toda esta enseñanza. El Shulchan Aruch, con sus amplias explicaciones y sus comentarios y sus diferentes formas de presentación, nos expone todos los detalles necesarios para la práctica de una vida judía. No es un código humano, sino la expresión de la voluntad del Creador transmitida a través de la ley oral por Moshe Rabino, por el intermedio de una cadena ininterrumpida, los profetas, los sabios, los Tanaín, los Amorín, los Geonín, los Rishonín y los Aaromín, que divinamente inspirados supieron conservar este tesoro en toda su pureza y su autenticidad. Y al mismo tiempo lo escrutaron, lo aclararon, lo desarrollaron hasta ponerlo al alcance de cada uno de nosotros. Ahora bien, el dominio del mundo material al cual estamos sometidos influye sobre nuestro comportamiento y sobre el estado de nuestra alma. Quiere decir que si nosotros queremos tener un dominio sobre el mundo material, tenemos que transformar nuestro comportamiento a través de la enseñanza de la Torá. Ojo, no tiene que ver de cambiarme de religión, no. Tiene que ver de cómo yo conecto con la divinidad. Y ese cambio de comportamiento va a influir sobre el estado de nuestra alma. Recuerden siempre, el gesto exterior despierta el gesto interior. Si tú quieres que tu exterior cambie, comienza a modificar tu interior. Y a la vez, tú haciendo cambios en el exterior, modificas tu interior. El acto exterior realizado con diligencia despierta el empuje interior. Por lo cual, la perseverancia escrupulosa en la costumbre de una práctica, aún observada sin asociar a ella el corazón, acaba por impregnar el sentimiento y por romper el hielo interior. Así que esta es la mejor opción que tú has tomado: estudiar en este seminario o en cualquier otro seminario donde se te enseñe cómo conectar con Dios verdaderamente. Las ideas, aún las más elevadas, si no toman cuerpo en actos bien determinados, acaban por corromperse y por corromper a sus adeptos. Si tú tienes una idea de ser libre, de ser próspero, de ser una persona sana, una persona con elevación espiritual, tienes que comenzar por el estudio de la práctica de la palabra del Eterno. Dice el Pirkei Avot: aquel cuya sabiduría es superior a los actos es comparable al árbol con follaje pesado y espeso, pero con raíces débiles que el viento puede arrancar. Así que una persona puede tener mucho conocimiento de Torá, mucho conocimiento de Kabbalah, pero si no lo manifiesta, está próximo a ser arrancado. Bien lo dice el Brit Hadashah, que la fe sin obra es muerta.
es la multiplicidad de las prescripciones subordinadas a la práctica de cada misbah la que salvaguarda nuestro apego a la Torá en su integridad. Entonces, si queremos de verdad tener una elevación en nuestra vida armoniosa conforme a lo que Dios desea para nosotros, debemos tomarnos en serio estos estudios y no solamente estudiar y llenarnos la cabeza de conocimiento, sino poner por obra y poner por práctica lo que estamos aprendiendo. Llevarejeja Adonai Beshismereja, Yaer Adonai Panabeleja, Bellijuneja, Yisá Adonai Panabeleja, Bellacén, Leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que alce su rostro sobre ti y te agracie, tenga de ti misericordia, que Adonai eleve su rostro sobre ti y ponga la paz en ti. No se te olvide, bendiciones desde lo alto.